Bien, buenos días con todos, siendo las 12 del mediodía con 15 minutos, 26 de julio del año 2023, en la sala de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia en Huancavelica, dirigida por la señora juez Annalí Giovanna Soto Donaires, a efectos de llevar a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato. Proceso seguido en contra de la siguiente persona. Johnny Mancha Caso. Delito, omisión de asistencia familiar, agravio, menores Naya y Bayolet, representadas por su madre Maribel Muñoz Toy. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal y a fin de proseguir solicito a quienes concurren se sirvan a acreditar. Ministerio Público. Con el saludo de la mañana, señorita juez, defensa técnica de la parte imputada, demás concurrentes en la sala virtual de audiencias, por el Ministerio Público Marta Soledad Peitanhuaypa, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, con domicilio procesal en el Jirón Virrey Toledo 436, segundo piso, casilla electrónica que corresponde al presente caso, para su notificación posterior 5089-2. Acreditada, autora, gracias. Abogada presente en la plataforma. Doctora Liz Francisca. Doctora Liz Francisca, para que se acredite. Doctora Liz Francisca. Muchas gracias, señorita magistrada. Disculpe. Con el saludo de la tarde a su persona y demás presentes por la Defensa Pública del Área Penal, la abogada Liz Francisca Vázquez Jorge, con registros del Colegio de Abogados de Junín número 5005, domicilio procesal, Jirón Agustín Gamarra número 327, cercado de Huancavelica, casilla electrónica 93364, celular 940-115-379, correo electrónico lfvázquezjorge@gmail.com. Asistiendo a la presente audiencia a requerimiento de su despacho. Muchas gracias. Bien, tomando en consideración lo mencionado, doy perfecta y válida la información que precisan quienes concurren a la audiencia, autorizando al despacho para les notificar con los datos conminados. Para que se me precise si tenemos despacho pendiente que atender, asimismo si Johnny Mancha Caso ha sido emplazado para el día de la fecha. Buenas tardes con los asistentes, cita magistrada. Doy cuenta que no tenemos despacho pendiente. Doy cuenta que el señor Mancha Caso Johnny ha sido notificado en Jirón Las Peñas y número Chalquicocha, barrio de Yananaco, con la respectiva cédula de preaviso, fecha 21 de julio, y la cédula fijada en su domicilio en fecha 24 de julio. Es todo lo que doy cuenta, señorita magistrada. Tomando en consideración lo mencionado, le pido al especialista me remite el expediente para verificar. Pregunto a las partes procesales si existe alguna incidencia respecto a la instalación y continuación de audiencia. Ministerio Público. Ninguna incidencia de parte de la Fiscalía, gracias. Defensa, Ministerio de Justicia. Señorita magistrada, ¿me podría precisar a qué domicilio ha sido notificado el señor? A ver, doctora, lo voy a verificar. Lo que sí debo de manifestar es que este proceso se ha reseñado primigeniamente para el 21 de junio. Déjenme observar el acta pasada, porque el mismo se frustró porque no teníamos abogado de la defensa pública. Déjenme atisbar un momento. Mm, 19 de julio, a las 8:15 estaba reseñada esta audiencia, pero se frustró Ya. por los motivos que le manifiesto. Entonces,
Para aquella fecha estuvo emplazado también el ahora investigado Johnny Manchacaso. Para el día de la fecha ha sido emplazado en Girón Las Peñas y número Chanquilcocha, barrio de Yananaco. Ese es el domicilio, doctora Alice. Está bien, señorita magistrada. ¿Sin observación entonces? Ninguna observación. Gracias. Tomando en cuenta lo manifestado y siendo esto una reprogramación, declaro instalada válidamente la presente audiencia, a continuación designada como defensa necesaria de Johnny Manchacaso a la abogada Liz Francisca Vázquez Jorge, Ministerio de Justicia y Penal. En consecuencia, puede el Ministerio Público realizar el requerimiento que nos convoca a la audiencia. Muchas gracias, señorita juez. Previamente, ¿se me logra escuchar claramente? Sí, doctora. ¿Se me escucha, doctora? Bien, gracias. De conformidad pues con lo previsto en el inciso 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1194, el Ministerio Público procede a formular requerimiento de proceso inmediato en contra del imputado Johnny Manchacaso por el delito de omisión de prestación alimenticia, previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de sus menores hijas, Naya Mayori y Violet Mancha Muñoz, representados por su madre, la señora Maribel Muñoz Taipe, cuyos datos de las partes obran en el requerimiento presentado en su oportunidad. Asimismo, respecto a los supuestos que sustentan este requerimiento, se tiene pues de actuados que el señor Johnny Manchacaso resulta ser padre de las menores agraviadas, razón por la cual la señora Maribel Muñoz Taipe interpuso demanda de alimentos contra la citada persona, tramitándose la misma ante el Juzgado de Paz Letrado de Ascensión, Huancavelica, cuya sentencia se dictó mediante resolución número 7 de fecha 7 de septiembre del año 2015, donde el juez del citado órgano jurisdiccional declaró fundada en parte la demanda de alimentos interpuesta por la madre de las menores agraviadas antes señaladas, ordenando que el entonces demandado Johnny Manchacaso acuda con una pensión mensual y adelantada de 330 soles para su hija Naya Mayori Mancha Muñoz, la suma de 180 soles, y para la menor Violet Mancha Muñoz, la suma de 150 soles, por todo concepto o labor que realicen, la misma que se declaró consentida mediante resolución número 8 de fecha 14 de diciembre del año 2015. Entonces, practicada la liquidación de pensiones por el secretario judicial del periodo comprendido entre el 5 de noviembre del año 2020 hasta el 5 de mayo del año 2022, donde se incluye un mes de adelantado, se tiene que el hoy imputado Johnny Manchacaso adeuda la suma de 6.317.60 soles, la misma que se le ha notificado a las partes procesales con la resolución número 33 de fecha 6 de junio del año 2022. Se aprobó la liquidación de pensiones devengadas y se requirió al hoy investigado Johnny Manchacaso, mediante resolución número 34 de fecha 26 de septiembre del año 2022, para que en el plazo de 5 días cumpla pues con pagar la deuda devengada por concepto de alimentos. Empero, a la fecha no ha cumplido con hacerlo, por lo que en ese entonces se expide la resolución número 36 de fecha 23 de marzo del año 2023, mediante el cual se ordena remitir copias certificadas de los actuados al Ministerio Público. Siendo así, el imputado Johnny Manchacaso viene siendo investigado o ha sido investigado por esta fiscalía por el delito en mención, y de auto se tiene pues que no ha comparecido ante este despacho fiscal. Los hechos que he narrado, señorita juez, se adecúan pues al primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Asimismo, respecto a los elementos de convicción que vinculan al investigado Johnny Manchacaso con los hechos, vendrían a ser los siguientes. La demanda de alimentos interpuesta con fecha 23 de abril del año 2015 por la madre de las menores agraviadas. La copia de la sentencia, es decir, la resolución número 7 de fecha 7 de septiembre del año 2015, emitida por el juez de paz letrado de Ascensión, declarando en parte la demanda interpuesta por la madre de las menores agraviadas y la orden de que el
Imputado acuda con una pensión alimenticia mensual y adelantada de 330 soles a favor de las menores agraviadas, a razón de 180 soles para la menor Naya Mayori Mancha Muñoz y 150 soles a favor de la menor Violet Mancha Muñoz. La copia de la resolución número 8 de fecha 14 de diciembre del año 2015, mediante el cual se declara consentida la resolución número 7, es decir, la sentencia. La copia de la liquidación practicada por el secretario cursor del periodo comprendido del 5 de noviembre del año 2020 al 5 de mayo del año 2022, más el adelanto de la misma, se advierte que adeudaría la suma de 6.317,60 soles, la misma que se notificó a las partes procesales con la resolución 33 de fecha 6 de junio del año 2022. La copia de la resolución 34 de fecha 26 de septiembre del año 2022, con el cual se aprobó y requirió al hoy imputado para que pues en el plazo de 5 días cumpla con pagar las pensiones devengadas y no habiendo cumplido con pagar, tómese en cuenta la resolución número 36 de fecha 23 de marzo del año 2023, mediante el cual se ha ordenado remitir copias certificadas de los actuados al Ministerio Público. Para fines de graduación de la pena, el certificado judicial de antecedentes penales número 4805161 de la misma se advierte que el imputado registra antecedentes penales. Se advierte que en los expedientes señalados en el citado documento, el investigado cuenta con sentencias de privativa de libertad condicional. Por lo mismo, pues no tendría la condición de habitual o reincidente. Se pone de conocimiento a su judicatura que el imputado Johnny Mancha Caso se encuentra con comparecencia simple. Por lo consiguiente, señorita juez, requerimos pues a su despacho judicial se declare procedente el presente requerimiento al cumplir con los presupuestos establecidos con ley. Muchas gracias. Solo traslado a la defensa necesaria a favor del investigado para que me haga saber si tiene alguna observación o oposición. Ninguna observación, señorita magistrada. Tomando en cuenta lo reseñado, entonces este despacho procede a emitir la resolución correspondiente. Resolución siguiente con cabalica de la fecha, otros vistos, oídos y considerando. Obrando ante este despacho el requerimiento de incoación del proceso inmediato realizado a la fecha por la representante del Ministerio Público. Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, los hechos se rematan a lo siguiente. La madre de las menores agraviadas, que son 2 para el día de la fecha, demandó al ahora investigado ante el Juzgado de Paz Letrado de Asunción, el mismo que culminó con una sentencia ordenándole a Johnny Mancha Caso acudir con 330 soles mensuales para su menor hija Naya, 180 soles y para Violet la suma de 150 soles. La misma que fue declarada consentida en fecha de diciembre del 2015, pese a que está ordenado por un despacho y tiene carácter obligatorio el cumplimiento de la sentencia, el ahora investigado no habría venido cumpliendo de forma continua el pago, por lo que se practicó una liquidación que corresponde al siguiente periodo, del 5 de noviembre del 2020 al 5 de mayo del 2022, dando por concepto de alimentos devengados la suma de 6.317 soles con 60 céntimos. Pensión de alimentos que una vez que fue aprobado le fue requerido a fin de que cumpla con honrar a Johnny Mancha Caso en el plazo de ley. Como finalmente no cumplió, se remitieron copias al Ministerio Público y el día de hoy se realiza la incoación de proceso inmediato. Se adjuntan como elementos de confección los siguientes: la demanda de alimentos, la copia de la sentencia emitida por el Juzgado de Paz Letrado, la resolución que consiente esta sentencia, la liquidación que se practica con un adeudo total de 6.317 soles con 60 céntimos, la resolución que aprueba y que le requiere a la hora investigada el cumplimiento de este pago. Finalmente, el certificado judicial, mejor dicho, de antecedentes penales de Johnny Mancha Caso, en el que se evidencia que sí tiene anotaciones. Tomando en cuenta lo reseñado, el Ministerio Público precisa que esta es una conducta que se subsuma al primer párrafo del artículo 149, omisión de prestar alimentos. En consecuencia, solicita este despacho funde su requerimiento y finalmente el proceso prosiga como con el ítem procesal correspondiente. Le corro traslado a la defensa de Johnny Mancha Caso, quien es defensa necesaria y el día de la fecha no observa ni se opone al requerimiento propiamente dicho, tomando en cuenta que lo reseñado cumple con lo que establece el numeral 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal. Además, se ha garantizado el derecho de defensa del inconcurrente investigado
bajo un debido proceso y tomando en cuenta que existen dos agraviados bajo el interés superior del menor, el cual prima sobre el derecho de las demás partes siempre que estemos ante un debido proceso, habiendo este despacho garantizado el mismo, declara primero, procedente el requerimiento de proceso inmediato instado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, seguidos contra Johnny Mancha Caso como presunto autor del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de sus menores hijas, Naya y Bayolet, representadas por Maribel Muñoz Taipe, su señora madre. Ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Segundo, preciso para Johnny Mancha Caso la ratificación de la comparecencia simple. Finalmente, le otorgo el plazo de 24 horas al Ministerio Público para que remita el requerimiento acusatorio y los actos prosigan con el trámite que la ley ordena. Sancionado el acta, debe ser emplazado a las casillas electrónicas de los letrados presentes, sin detrimento de emplazar del modo más celere y tecnológicamente dispuesto a quien ha inconcurrido. Notificados en el acta. Pregunto, ¿conformidad o no? Ministerio Público. Sí, doctora, previamente poner conocimiento, mi persona participa en apoyo al doctor Lucio Luis Condoriquista, razón por la cual solicito se le notifique a su casilla electrónica, la cual he señalado al iniciar la presente diligencia, que viene a ser un momentito, la casilla 5089-2, a fin de que tome conocimiento de los extremos de la presente, lo mismo que también se le va a poner de conocimiento de forma verbal. Por lo demás, conforme, doctora. Bien, consignes esa precisión y emplaces a la casilla electrónica del fiscal que está a cargo de la carpeta. Casilla electrónica que ha otorgado la representante que está coadyuvando el día de la fecha. Le pregunto a la defensa del procesado si está conforme o no. Conforme, señorita magistrada. Bien, con lo mencionado, concluyo audiencia. Cierro grabación, siendo las 12:33 del mediodía. Permiso con todos. Muchas gracias, permiso con todos.